Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la transmisión anual de seminarios e institutos de religión desde Salt Lake City, Utah. Me llamo Craig Cutler y soy administrador adjunto de seminarios e institutos de religión. Agradecemos de tener con nosotros al presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, al elder Clark G. Gilbert de los 70, quien sirve como comisionado del sistema educativo de la Iglesia, y al hermano Chad H. Webb, administrador de seminarios e institutos. En el estrado también nos acompañan miembros de la Mesa Directiva de Educación y presidentes generales de las organizaciones de la Iglesia con sus cónyuges. Les extendemos una cordial bienvenida a ustedes, nuestros maestros, líderes y cónyuges que están viendo la transmisión en aproximadamente 150 países y en casi 40 idiomas. Los amamos y apreciamos a cada uno de ustedes y estamos profundamente agradecidos por su servicio. Expresamos también nuestro agradecimiento a todas las personas de otros departamentos de la Iglesia que ayudan a que esta transmisión sea posible. Debido a la pandemia, seguimos cumpliendo las pautas de los líderes locales. Daremos comienzo a esta reunión con el himno Levantaos, oh gloriosa Sión, interpretado por un grupo de empleados de seminarios e instituto del Valle de Utah y sus cónyuges. Los acompañará al piano Jesse Moncler. Después del número musical, la hermana Danalee Becker, esposa de Daniel J. Becker, maestro de seminario de Spanish Fork, Utah, ofrecerá la primera oración.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, humildemente nos inclinamos ante ti, agradecidos por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Estamos agradecidos por nuestros líderes y rogamos que por favor les bendigas a ellos y a sus familias. Estamos agradecidos por los jóvenes de la iglesia y rogamos que ellos puedan comprender y conocer su propósito, que ellos puedan sentirse confiados al ir caminando en el sendero de los convenios. Estamos agradecidos a ti por el plan de la felicidad y por las familias. Estamos agradecidos, Padre, por nuestro Salvador y su sacrificio expiatorio. Rogamos que podamos abrir nuestros corazones a su amor y estar con Él en su paz. Que podamos, por medio del poder del Espíritu Santo, escucharlo a Él. Que podamos hacer las cosas que tú nos inspiras a hacer con confianza y con fe. Ayúdanos a actuar en fe. Estamos agradecidos nuevamente por la oportunidad que tenemos de estar aquí y pedimos que podamos escuchar y aprender y ser edificados. Y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos agradecidos de tener hoy con nosotros a Chad y Christy Webb. El hermano Webb ha prestado servicio como administrador de seminarios e institutos de religión desde el año 2008. Tendremos el privilegio de escucharlo en primer lugar. Luego de las palabras del hermano Webb, tendremos el placer de escuchar un número musical por parte de un grupo de empleados de seminarios e instituto del Valle de Salt Lake y sus cónyuges. Cantarán Escudriñad, meditar y orar, acompañados por Alan Sackett. Ahora escucharemos al hermano Webb. Una vez estaba en la fila de un aeropuerto detrás de un rabino judío. La persona que estaba delante de él era un hombre con pasaporte mexicano y viajaba con su hija. Y delante de este había un estadounidense que llevaba puesto una camiseta y una gorra que representaban a sus equipos favoritos. Comencé a preguntarme, ¿con cuál de esas tres personas tenía más cosas en común? Primero pensé en el estadounidense. Es probable que tuviéramos experiencias similares al crecer y también es probable que ambos dediquemos tiempo a pensar en nuestros equipos favoritos. Luego comencé a pensar en el segundo hombre de la fila. Debido al amor que siento por México, no es exagerado pensar que tal vez nos guste la misma comida y las mismas bandas de mariachis, pero ante todo sentí una conexión con él al verlo interactuar con su hija y pensar en que soy padre de 6 hijas. Por último, pensé en el rabino. La mayoría de las personas que nos miraran en la fila tal vez no habrían pensado que teníamos mucho en común, pero él y yo teníamos un vínculo común en nuestro deseo de dedicar nuestra vida al servicio de Dios, de aprender y enseñar su palabra y de esforzarnos por ser obedientes a sus mandamientos. Todavía pensando en mi pregunta, mientras subía al avión, saqué una hoja de papel y comencé a escribir. Comencé con las palabras «soy». Y después escribí todo lo que me vino a la mente. Soy hijo de Dios, discípulo de Jesucristo, esposo. Escribí características, relaciones, llamamientos de la iglesia y asignaciones de trabajo. Incluí preferencias como me gusta la música de Motown y el queso raclette. Antes de terminar, había escrito casi 300 maneras de responder a la pregunta ¿quién soy? Luego ordené mis respuestas a fin de establecer cuáles eran las más importantes para determinar el enfoque y prioridades de mi vida. Por ejemplo, dado que soy abuelo y también un golfista frustrado, el hecho de que me definiera como abuelo en la parte superior de mi lista y colocara mi entusiasmo por el golf más cerca de la parte inferior, me recuerda que debo dedicar mi tiempo y energía y que debo elegir si esas funciones llegan a entrar en conflicto. Un tiempo después llegué a comprender mejor por qué esa experiencia había sido tan significativa para mí cuando leí que el presidente Henry B. Eyring había dicho: la forma en que respondas a la pregunta de quién eres lo determinará casi todo. Recientemente estaba meditando en esta pregunta y pensando en nuestros alumnos. Saqué otra hoja de papel y comencé a escribir, esta vez comenzando con estas palabras. Nuestros alumnos son... Creo que nuestros alumnos son quienes los profetas han dicho que son. Son hijos amados de padres celestiales que eligieron seguir el plan del Padre y vencieron al adversario por su fe en el Cordero de Dios y el poder de su testimonio.
El Señor lo reservó, como dijo el presidente Russell M. Nelson, para venir a la tierra en este preciso momento, el momento más crucial de la historia del mundo. Los recogió para ayudar a preparar a las personas de este mundo para el reinado milenario del Salvador. Son la esperanza de Israel, hijos del día prometido. Tienen hambre de las cosas del Espíritu, están ansiosos por aprender el Evangelio y lo quieren en su forma más correcta y pura. Los de ahora no son jóvenes con dudas, sino con interrogantes, son buscadores de la verdad. Ansían la fe y quieren ser ellos mismos lo que sean capaces de activar su poder. También es cierto que algunos de ellos han olvidado su identidad como hijos de Dios o se han centrado en rasgos secundarios temporales o menos importantes. Satanás es el gran ladrón de la identidad. Sus engaños han hecho que algunos se confundan o distraigan por medio de un mundo turbulento y cambiante que ridiculiza la fe y la virtud, donde la información es omnipresente y la sabiduría poco común. El día profetizado en el que las personas siempre estarían aprendiendo, pero nunca llegarían al conocimiento de la verdad. Un mundo que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo, donde muchos andan a la luz de su propio fuego y de las centellas que encendieron, mientras rechazan a la luz del mundo. Sin embargo, sabemos algo más acerca de nuestros jóvenes y jóvenes adultos. El Salvador dijo, vosotros sois los hijos de los profetas y sois de la casa de Israel. En tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Porque el Padre me ha levantado para venir a vosotros primero y me envió a bendeciros, apartando a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Y esto porque sois los hijos del convenio. El Señor ha prometido que Él extenderá la mano, no para salvarlos en sus pecados, sino para salvarlos de sus pecados. Por eso es imperativo que les ayudemos a llegar a conocer al Padre Celestial y a Jesucristo, y a tener una comprensión correcta del plan eterno del Padre y de la doctrina verdadera del Salvador. Necesitan saber quiénes son y lo que el Señor desea que hagan, y también aprender a hacerlo. Creo que ayudar a los alumnos a saber estas cosas depende en gran medida de que sepamos quiénes somos nosotros como personas que enseñamos, servimos y damos apoyo en seminarios e institutos. Ese pensamiento me llevó a hacer una tercera lista. Tomé otra hoja de papel y escribí página tras página de características y atributos que aprecio y admiro en todos ustedes. Mientras escribía, me encontré volviendo una y otra vez a una idea crucial. Creo que la idea más importante a la pregunta de quiénes somos es que se nos pide que seamos representantes de Jesucristo. El objetivo de nuestra labor es ayudar a los jóvenes y a los jóvenes adultos a llegar a conocer a Jesucristo y a confiar en Él y en su expiación. Consideramos a Jesucristo nuestro ejemplo y confiamos en su gracia para hacer su voluntad. A pesar de los desafíos y contratiempos personales, vivimos con esperanza y optimismo. Debido a que nos arrepentimos constantemente, hemos probado su amor y misericordia y extendemos esa misericordia a los demás al enseñar con corazones cambiados y agradecidos. Con frecuencia hablamos y testificamos de Él, nos regocijamos en su bondad y grandeza y ayudamos a los demás a saber a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Nos esforzamos cada día por ser sus representantes. Cuando era un joven misionero, aprendí la importancia de esa idea tocando puertas con mi compañero. En una casa comencé diciendo, hola, somos representantes de Jesucristo. Antes de continuar, el hombre me interrumpió diciendo, no lo son. Ni siquiera saben lo que eso significa. Nos explicó que un representante es alguien que se coloca en lugar de otro, que dice y hace lo que esa persona diría y haría si estuviera allí. Y concluyó diciendo, si ustedes son sus representantes, entonces están a punto de decirme lo que él me diría si estuviera aquí personalmente. Escuché atentamente y luego estuve de acuerdo con aquel hombre en que él comprendía correctamente lo que es un representante. Luego le di las gracias y le pregunté si ahora que me había aportado esa comprensión yo podía comenzar de nuevo. Y dije, buenos días, este es el Elder Aranda y yo soy el Elder Webb. Somos representantes de Jesucristo y hemos venido a compartir con usted un mensaje de Él.
A cada uno se nos ha dado una responsabilidad sagrada. Cuando oramos o concluimos nuestras enseñanzas y testimonios en su nombre, afirmamos que lo que se ha dicho representa su forma de pensar y su voluntad. Para ser fieles a esa confianza debemos tener un profundo amor y comprensión de su evangelio y estar dispuestos a pagar el precio para conocer las Escrituras y la doctrina que enseñan. Debido a que entendemos que la palabra de Dios tiene un efecto más potente que cualquier otra cosa y que tiene las respuestas a las preguntas de la vida, las Escrituras son la fuente principal de nuestras experiencias con nuestros alumnos. A medida que continuamos innovando en nuestros métodos didácticos para conectarnos con más alumnos, nunca debemos innovar de una forma que nos aleje de un arraigo profundo en las Escrituras. Es igualmente importante que centremos la mente y el corazón en los siervos escogidos del Señor, y en particular en los miembros actuales de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles, sin disculparnos nunca por sus enseñanzas, sin adulterarlas ni contradecirlas con nuestra propia filosofía, no importa cuál sea su origen o cuán agradable o racional nos parezca. En un mundo con tantas voces tentadoras y programas sociales, es una bendición increíble conocer la forma de pensar de Dios por medio de su profeta viviente. Al armonizar nuestras enseñanzas, lealtad y prioridades con el Señor y su profeta, nos encontraremos sobre un cimiento seguro y al igual que las ramas de la vid verdadera, tendremos poder para producir mucho fruto. A veces enseñar la verdad y mostrar amor podrían parecer estar en conflicto. Eso se debe a que existen falsificaciones de ambos conceptos, lo cual puede confundirnos. Tal vez sientan que están en primera línea tratando de ayudar a responder preguntas difíciles y complejas, y que si declaran la verdad, alguien podría sentirse herido u ofendido. Para responder de una manera amorosa y útil, debemos ejercer nuestra fe en Jesucristo, en que Él dirige su iglesia por medio de aquellos a quienes ha ordenado para dirigirla. Debemos orar para pedir ayuda y alentar a nuestros alumnos a acudir al Padre Celestial con sus preguntas y dudas. Jesucristo es la luz para aquellos que se encuentran en confusión y tinieblas. Él es el ejemplo perfecto de cómo enseñar acerca de la obediencia con claridad. Y al mismo tiempo, Él es el bálsamo de Galaad para aquellos que están sufriendo consecuencias de sus propios errores. Él es el ejemplo perfecto de lo que nos estamos esforzando por llegar a ser como maestros que enseñan la verdad con amor. Una razón por la cual es tan importante que reflejemos el amor del Salvador es la oposición a la que se enfrentan nuestros alumnos. Un estudio longitudinal reciente sobre los jóvenes santos de los últimos días mostró que aquellos que tienen dificultades para aferrarse a la fe y permanecer activos en la iglesia se enfrentan a uno o más de estos tres desafíos. Se sienten juzgados por los cambios en sus circunstancias, tales como el divorcio de sus padres o un familiar que se aleja de la iglesia, o sienten culpa y desesperación por errores que han cometido. O número 3, o bien no creen que hayan tenido experiencias espirituales. Al esforzarnos por amar como ama el Salvador, podremos ayudar a nuestros alumnos a afrontar cada una de esas situaciones. ¿Cómo podrían ayudar a un joven que se siente juzgado? Podríamos comenzar por entender que los cambios importantes en las relaciones y circunstancias pueden causar crisis de identidad y llevar a los alumnos a cuestionarse quiénes son y cómo encajan. En esos momentos pueden ayudarlos a recordar su relación inmutable con su Padre Celestial. Conozco a una joven que basaba su autoestima en sus circunstancias y en lo que los demás pensaban de ella. Se sentía perdida sin saber quién era. Ella empezó a orar para recibir ayuda y un día sintió la clara impresión de que si quería averiguar quién era, primero tenía que conocer al Padre Celestial y al Salvador. Ese pensamiento la hizo iniciar una búsqueda, comenzó a estudiar las Escrituras, a orar y a prestar servicio, centrándose en llegar a conocer a Dios. Con el tiempo el Señor comenzó a revelarse y ella sintió su amor, consuelo y comprensión. A medida que llegaba a conocer al Padre Celestial, llegó a conocerse a sí misma y a comprender su relación con Él. Aprendió acerca de su identidad divina y su valor como hija de Dios. Ese entendimiento la ha llenado de luz y gozo.
Ustedes pueden servir a sus alumnos que afrontan desafíos ayudándolos a saber que el Padre Celestial los ama. Pueden demostrar su amor por ellos compartiendo su tiempo, empatía y su disposición a escuchar. Podrían pedirle al Padre Celestial que los ayude a verlos como personas individuales y a reconocer sus desafíos, oportunidades y necesidades. Cuando tengan preguntas o dificultades con sus testimonios, ustedes pueden ayudarlos a sentirse seguros y a saber que pueden acudir a ustedes y al Señor. ¿Cómo ayudamos a los que sufren culpa y desesperación debido a sus errores? Al igual que El Salvador, no nos damos por vencidos con ellos. Valoramos su esfuerzo por seguir tratando de hacer lo correcto en un mundo difícil. Les enseñamos que la dignidad no significa estar libre de mancha. Los ayudamos a permanecer en la senda de los convenios testificando del gozo del arrepentimiento, ayudándolos a saber que es fundamental en el plan del Padre Celestial. Los ayudamos a saber que Él los sigue amando y que está listo para ayudarlos. Me encuentra la lección que estudiamos en Moisés 4 la semana pasada. Después de que Adán y Eva transgredieron, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Su primer intento por cubrir su desnudez fue coser hojas de higuera. Cuando oyeron la voz del Señor en el jardín, decidieron esconderse de la presencia de Dios el Señor entre los árboles. Es interesante resaltar quién fue el que les dijo que se escondiesen de Dios. Bueno, no quiero hacer bromas con esto, pero ¿cómo se les ocurrió que eso podría funcionar? ¿Se imaginan a nuestro Padre Celestial trasladándose a través de innumerables creaciones, encontrando sin problema alguno este sistema solar, este planeta y ese jardín, y que Él fuera incapaz de localizar a Adán y a Eva entre los árboles? En ese momento el Señor hizo una pregunta: ¿a dónde vas? O como dice el Antiguo Testamento, ¿dónde estás? ¿Creen que es posible que Él realmente no lo supiera? Entonces, ¿qué estaba preguntando Él en realidad? Tal vez fuera algo como: ahora que has transgredido, ¿a dónde irás? ¿Te esconderás de mí? ¿O vendrás a mí y dejarás que te cubra? La palabra expiación en el hebreo original es kippur, que significa cubrir. Nuestro Padre Celestial tiene una manera de cubrir nuestros pecados mucho mejor que las hojas de higuera y los árboles. Pero el adversario susurra mentiras para hacer que querramos escondernos de Dios. Se esfuerza por convencernos de que Dios no nos ama y que no va a perdonarnos porque deberíamos haber sido más sensatos o porque nuestros pecados son demasiado graves. Una vez invité a una joven a ir al templo con un grupo de jóvenes. Me respondió que no era digna de ir al templo. Le dije que solo íbamos a caminar por los jardines y que me encantaría que nos acompañara. Su respuesta fue: todavía no. No quiero que Dios me preste atención ahora mismo. Cuando cometemos errores, a menudo no queremos orar, leer las Escrituras ni ir a la iglesia. Tal vez esperamos que Dios no nos preste atención. Por favor, ayuden a sus alumnos a saber que cuando cometen errores, pueden hallar perdón y paz al acudir a los brazos amorosos y abiertos de un misericordioso Padre Celestial que ha preparado una vía para cubrirnos. Él ha preparado una vía para redimirlos. ¿Cómo pueden ayudar a una alumna que siente que no ha tenido experiencias espirituales? A veces nuestros jóvenes escuchan relatos que parecen milagrosos y no se dan cuenta de que el Espíritu Santo también les habla de muchas maneras sencillas. Por ejemplo, cuando tienen una pregunta inspirada o cuando piensan en marcar las Escrituras. Ayudémoslos a aprender cómo el Señor se comunica con ellos individualmente y no les sugiramos que la manera en que el Señor nos habla a nosotros es la única manera en que Él puede hablarles a ellos. Procuremos no decirles a ellos cuando están sintiendo el Espíritu Santo, ya porque lo estamos sintiendo como maestros no necesariamente significa que los alumnos lo estén sintiendo en el mismo momento. También es bueno entender que aquellos que experimentan ansiedad y depresión podrían sentir que es difícil tener esas experiencias. Sin embargo, el Señor no está limitado por las enfermedades mentales. Él los conoce y los comprende y puede encontrar maneras de comunicarles su amor y guía. Hay muy pocas cosas que podemos hacer que los ayuden más que aprender a recibir revelación personal y actuar de acuerdo con ella. Hace poco escuché la historia de un joven que asistía a una prestigiosa universidad en el este de los Estados Unidos. Se matriculó en una clase de lógica muy difícil y como quería obtener buenas calificaciones decidió contratar a un tutor.
pudo contratar a una persona que había sido ayudante del profesor e incluso había enseñado esa misma clase en esa misma universidad. El tutor fue muy útil, pero el joven seguía estando nervioso por el examen final. El profesor dijo a los alumnos que el examen sería difícil, por lo que les permitiría llevar una hoja de papel y poner en ella cualquier cosa que pudieran considerar necesaria. Los alumnos comenzaron a escribir con letras pequeñas, usando una lupa para escribir y leer lo que pudieran necesitar en el examen final. Llegó el día del examen final y el joven entró en el salón de clases. A su lado estaba su tutor. El profesor les preguntó qué estaban haciendo y el joven sacó una hoja de papel en blanco y la colocó sobre el piso. Luego el tutor se paró sobre la hoja de papel y el joven explicó: usted dijo que podía poner lo que quisiera en esta hoja de papel. Pues bien, quiero poner a mi tutor. Al joven se le permitió hacer el examen con su tutor a su lado, susurrándole las respuestas al oído. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, a quienes se les ha dado el don del Espíritu Santo, ¿por qué querríamos pasar cualquier prueba en la vida sin la ayuda que está a nuestro alcance? Gracias por esforzarse por ser dignos del Espíritu Santo en todos los aspectos de su vida y por procurar su influencia en todo lo que hacen. Ruego que nuestros jóvenes y jóvenes adultos lleguen a conocer a nuestro Padre Celestial y que al saber quién es Él, comprendan quiénes son ellos en realidad. Gracias a su poder por perdonar, ellos pueden ser limpios. Gracias a su poder para sanar, pueden llegar a ser sanos. Y gracias a su poder para refinar, pueden llegar a ser como Él. Como representantes de Jesucristo que enseñan su doctrina y comparten su amor, ustedes podrán ayudarlos a reconocer su identidad eterna. Eso no significa que ustedes siempre vayan a ser perfectos, no tienen que serlo. Al esforzarse por enseñar el Evangelio restaurado, centrado en Jesucristo, enfocado en sus alumnos y arraigado en la palabra de Dios, el Espíritu Santo le dará vida y relevancia y testimonio de su veracidad. Testifico que ustedes, sus familias y sus alumnos son hijos de la promesa, la esperanza de Israel, y que son amados por Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos al consejo que recibimos del hermano Webb
A continuación escucharemos al elder Clark G. Gilbert. El elder Gilbert presta servicio como 70 autoridad general y como comisionado del sistema educativo de la iglesia. El elder Gilbert es un maestro dedicado y aunque ha enseñado durante toda su carrera profesional, quizás su función más importante de enseñanza haya sido en su hogar, donde él y su esposa Christine tienen 8 hijos. Luego de sus palabras, el elder Gilbert presentará al presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego de las palabras del presidente Ballard, tendremos un número musical por parte de un grupo del Instituto de la Universidad de Salt Lake, que cantará Escuchemos la voz del profeta. Los acompañará Marsha McDonald. Luego del número musical, el hermano Scott Staples, maestro de seminario de South Jordan, Utah, ofrecerá la última oración. Elder Gilbert. Permítame comenzar expresando mi gratitud por todo lo que hacen para elevar a los jóvenes y a los jóvenes adultos de toda la iglesia. Ustedes tienen el futuro literal de la iglesia en sus clases y me siento inspirado por la forma en que prestan servicio y cuidan a sus alumnos. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo es asombroso. Hoy quisiera hablar sobre cómo podemos enseñar más eficazmente acerca de la fe, el testimonio y la naturaleza asombrosa del Evangelio de Jesucristo. Para presentar mi tema, voy a describir una obra de arte que he admirado desde hace mucho tiempo, pero que no siempre he valorado como debería. Hace años recibí un consejo de una amiga que era guía en el Museo de Bellas Artes de Boston y que me sugirió que, cuando se tienen obras de arte en casa, es importante rotarlas periódicamente para evitar llegar a sentirse indiferentes ante su presencia. Mi esposa y yo admiramos desde hace mucho tiempo la pintura de Caravaggio titulada La vocación de San Mateo, debido a que ese cuadro estuvo colgado en el mismo lugar de nuestra casa durante varios años. Rara vez me detuve a admirar su majestuosidad. Este otoño, trasladé el cuadro a mi despacho en las oficinas generales de la iglesia. De alguna manera, verlo en un nuevo lugar me ha permitido detenerme a reflexionar de nuevo sobre su asombroso diseño e importancia espiritual. En Lucas leemos esto acerca de Mateo. Y después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y él, dejando todas sus cosas, se levantó y lo siguió. Curiosamente, Caravaggio describe el momento en que Cristo extiende el llamamiento. Pero antes de que Mateo haya levantado la vista hacia la mirada del Salvador, pueden ver la mano extendida de Cristo y la luz que se expande a través de la habitación descendiendo hacia Mateo al final de la mesa, que todavía tiene las manos sobre su dinero. Caravaggio ha capturado a Mateo en el momento preciso de su decisión de dejarlo todo y seguir a Jesucristo. Cada vez que me detengo a observar esta pintura, me asombra su mensaje. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo es asombroso. El nacimiento, la vida, el ministerio, la expiación y la resurrección del Salvador Jesucristo es la historia más extraordinaria que se haya relatado. Sin embargo, en estos tiempos peligrosos, podemos pasar por alto este mensaje asombroso, aun cuando procuramos ayudar a otras personas que están teniendo dificultades. Como enseñó recientemente el presidente Nelson, mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días. Si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo.
En la actualidad, muchos de nuestros alumnos afrontan desafíos de fe que los hacen cuestionar el Evangelio restaurado, la veracidad del Libro de Mormón e incluso la presencia de Dios en su vida. Abundan las narrativas digitales hostiles al Evangelio. Esas fuentes no son la causa de todas las dificultades de la fe, pero pueden ampliar las preguntas existentes y presentar otras nuevas. Permítame compartir la historia de 3 personas que podrían ver reflejadas en las vidas de sus propios alumnos. Stephanie creció en la iglesia, pero siempre se sintió excluida de su barrio y su comunidad de amigos que, debido a los problemas matrimoniales de sus padres, con el tiempo, eso la condujo a sentir amargura, que de alguna manera ella relacionó con la iglesia. Stephanie comenzó a buscar activamente fuentes antagónicas a la iglesia y se centró en las críticas a José Smith, pero ignoró cualquier evidencia de su función profética. Actualmente, Stephanie participa en las redes sociales, sobre todo para atacar lo que ella considera creencias erróneas y anacrónicas de sus amigos. Esto solo ha conseguido aumentar su enojo y ahora es más propensa a aceptar cualquier causa o grupo que aparezca opuesto a la iglesia. Las preguntas de David están orientadas de manera similar hacia la historia de la iglesia, pero su situación es muy diferente. Al principio era muy fiel, pero después de su misión comenzó a hacer preguntas sobre temas que no conocía plenamente antes de la misión. Esas preguntas lo llevaron a fuentes antagónicas a la iglesia y se sintió confundido en cuanto a su testimonio personal y aquello en lo que realmente creía. A pesar de las muchas experiencias previas en las que había recibido un testimonio de la veracidad del Evangelio, David dejó de estudiar las palabras de los profetas vivientes y dejó de leer el Libro de Mormón. Otras voces comenzaron a acaparar la indagación espiritual de David. No era hostil a la iglesia, pero se sentía confundido e incluso paralizado. Lo condujo a una menor participación en el instituto y también en la adoración dominical. Finalmente, Connie no sentía la hostilidad de Stephanie ni la paralización de David. Simplemente estaba enfrentando una serie de desafíos de la vida relacionados con la creciente separación de sus padres y con un patrón de abusos verbales y emocionales en su hogar. Este trauma le dejó marcas y la condujo a buscar alivio. Sin embargo, en lugar de procurar sanación por medio del Evangelio de Jesucristo, Connie recurrió a la afiliación secular para buscar la empatía y la comprensión que necesitaba desesperadamente. Se unió a otras personas que afrontaban problemas de salud mental o cuestiones LGBTQ y cualquier persona que afrontara desilusiones y dudas en su vida. Connie encontró consuelo en esas relaciones, pero también encontró nuevas preguntas. Ella y sus amigos solían culpar a la iglesia por sus dificultades, con la esperanza de que, si simplemente ignoraban las leyes de Dios, su dolor desaparecería de algún modo. Connie no solo dejó de participar en la iglesia y en el instituto, sino que también comenzó a adoptar una serie de conductas que esperaba que adormecieran su dolor y la hicieran evitar el difícil camino de cambiar y perdonar a los demás. Cada uno de estos alumnos enfrenta una crisis de la fe, pero la naturaleza de esa crisis es fundamentalmente distinta para cada uno de ellos. Una está resentida en franca rebeldía. El otro simplemente está confundido y absorbido por voces externas. Y la tercera está atrapada en el dolor y está tratando de esconderse de lo que ella considera un cambio difícil en la iglesia. También reflejan una categoría de alumnos de la generación Z en su desconfianza hacia las instituciones formales, la disminución de la asistencia a la iglesia y, sobre todo, un sentido de relativismo moral que argumenta que no hay normas formales en lo que respecta a lo que está bien y a lo que está mal.
Un estudio reciente del grupo Barna describió: el relativismo moral no solo se ha introducido en la visión del mundo de la generación Z, sino que ahora es la opinión mayoritaria. Como maestros del Evangelio, debemos encontrar maneras de llegar a alumnos como Stephanie, David y Connie. Sus preguntas e inquietudes son reales y no deben ignorarse. Debemos abordar sus inquietudes con empatía y caridad, permitiéndoles hacer preguntas en un entorno seguro y enriquecedor. También debemos desarrollar nuestra capacidad para entender y responder a sus inquietudes. El recurso Adquirir conocimiento espiritual de Seminario e Institutos de Religión declara: a veces puede que hallemos nueva información o surjan preguntas en cuanto a la doctrina, las prácticas o la historia de la Iglesia que parezcan difíciles de comprender. Plantear preguntas y buscar respuestas es una parte crucial de nuestro empeño por aprender la verdad. Este curso del sistema educativo proporciona ideas sobre cómo abordar las preguntas de fe de nuestros alumnos al enseñarles: 1. Actuar con fe. 2. Analizar los conceptos con una perspectiva eterna. Y 3. Recurrir a recursos de confianza. De manera similar, los estudios de la Universidad Brigham Young publicó recientemente otro recurso titulado A Teacher's Plea, la súplica de un maestro, en el que el autor anima a los maestros de religión a enseñar los matices y la importancia de nuestras fuentes, e evitar la simplificación excesiva de nuestros relatos y estar dispuestos a validar las inquietudes sinceras de todos. De manera similar, la reciente investigación de Eric y Sarah de Evergreen sobre la reconversión nos alienta a ayudar a las personas a lidiar con las inquietudes religiosas de manera que no las alejen de su relación con Dios. Y, por supuesto, la Iglesia misma ha creado un conjunto de temas del Evangelio que se pueden utilizar como recurso para entender y resolver mejor las preguntas históricas y doctrinales que muchos alumnos se plantean. Reconocer y abordar, pero sin buscar esas preguntas secundarias. Quiero ser claro en cuanto a que todos los maestros de religión, que hay muchos que elogiar en estos y otros recursos que se han creado, también ha habido recursos que les ayudan a los jóvenes a llegarse a Jesucristo. De hecho, no estoy seguro de que podamos ser maestros eficaces del Evangelio en el entorno actual, a menos que seamos conscientes de los desafíos de fe que afrontan muchos alumnos. Tendremos que recurrir cada vez más a estos recursos para ayudar a los alumnos a resolver sus preguntas. Pero al ayudar a los alumnos a resolver sus inquietudes, también debemos tener cuidado de no llegar a centrarnos tanto en sus preguntas específicas sobre la fe que perdamos la oportunidad de enseñarles cuán asombroso es realmente el Evangelio de Jesucristo. Tal como me explicó el hermano Chad H. Webb, es como tratar de ayudar a las personas a salir de los vapores de tinieblas, centrándose en las tinieblas. No debemos ignorar la presencia de las tinieblas, ni tampoco centrarnos únicamente en ellas. El elder Lawrence E. Corbridge se refirió a esto como dejar que las preguntas secundarias reemplacen a las preguntas principales. En un discurso pronunciado en un devocional de la Universidad Brigham Young, el elder Corbridge afirmó: las preguntas secundarias son interminables. Entre ellas se encuentran preguntas sobre la historia de la Iglesia, la poligamia, las personas de ascendencia africana y el sacerdocio, las mujeres y el sacerdocio, cómo se tradujo el Libro de Mormón, la perla de gran precio, el ADN y el Libro de Mormón, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los diferentes relatos de la primera visión y así, etcétera, etcétera. Si responden las preguntas principales, las preguntas secundarias también recibirán respuesta o perderán importancia y podrán tratar cosas que entienden y cosas que no, y cosas con las que están de acuerdo y cosas con las que no lo están, sin abandonar el barco por completo. Por lo tanto, escuchen las inquietudes de sus alumnos, creen un entorno seguro para que hagan preguntas y recurran a recursos de confianza. Pero, en ese proceso, no pierdan de vista la naturaleza asombrosa del Evangelio de Jesucristo. Al igual que con mi historia sobre la obra maestra de Caravaggio, no se pierdan la naturaleza asombrosa de lo que tienen justo delante de ustedes.
Otra manera de plantear esto consiste en tener en cuenta un trastorno visual llamado degeneración macular, que provoca la pérdida de toda la visión, excepto la visión periférica. Las personas que tienen esta enfermedad terminan completando lo que no pueden ver frente a ellas con interpretaciones de lo que ven en su periferia. No permitan que la visión periférica de sus alumnos distorsione su visión de la naturaleza asombrosa del Evangelio, algo que pueden y deberían estar frente a ellos. Tal como enseñó el presidente Oaks, a menos que nos aferremos a esas verdades como nuestras premisas y supuestos centrales, no podemos estar seguros de que nuestras conclusiones sean verdaderas. Por ejemplo, incluso nuestros inspirados esfuerzos por innovar instituto fracasarán si perdemos este enfoque central. Los hemos instado a aumentar la relevancia, el acceso y la pertenencia en sus enseñanzas, pero estos nobles esfuerzos corren el riesgo de convertirse en preguntas secundarias si no incluyen el principio central de la conversión en Jesucristo. Un fundamento espiritual edificado sobre el Salvador es la única manera en que nuestros alumnos finalmente vencerán los peligros y las presiones de estos últimos días. Hoy he declarado varias veces que el Evangelio de Jesucristo es asombroso. La primera vez que escuché una referencia a esta idea fue por parte del elder Jeffrey R. Holland, cuando se dirigió a un grupo de maestros de religión para hablarles sobre su sagrada responsabilidad de enseñar el Evangelio de Jesucristo. La asombrosa naturaleza del Evangelio se mencionó en referencia al Salvador mismo cuando Él enseñaba en la sinagoga a los que no creían. Y cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, estaban atónitos y decían, ¿de dónde saca estas cosas? Al concluir el Sermón del Monte, aprendemos que cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina. Lamoni, en el Libro de Mormón, se asombró en extremo por la fidelidad de Amón. En estos ejemplos y en muchos otros, la palabra asombra y sus sinónimos se utiliza en referencia a las personas que tienen dificultades para creer, pero que, con el tiempo, se dan cuenta del poder del milagro del Evangelio. Vemos esto en el libro de Elamán, cuando unos hombres se asombraron en extremo, a tal grado que cayeron al suelo, porque no habían creído las palabras de Nefi. Parece que este asombro se produce cuando la incredulidad se enfrenta a la naturaleza milagrosa y a la enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Esto es cierto para todos los que tienen dificultades con las dudas, y será cierto también para Stephanie, David y Connie, a quienes mencioné anteriormente. Solo conseguirán superar la amargura, la confusión y el dolor que sienten cuando sean llevados a la naturaleza asombrosa de Cristo mismo. Hermanos y hermanas, por favor, escuchen y amen a aquellos que tienen dificultades con preguntas sobre la fe y empaticen con ello. Háganlo de una manera amorosa que genere un entorno seguro para todos los alumnos, dirigiéndolos a recursos de confianza y ayudando a resolver sus inquietudes, pero no perdamos la vista sobre las preguntas y cuestiones principales sobre el Evangelio de Cristo. Ruego que rotemos los cuadros en nuestra vida de manera que eso ayude a nuestros alumnos a detenerse a reflexionar sobre la naturaleza verdaderamente asombrosa del Salvador que está justo delante de ellos. Por supuesto que hay desafíos. Eso forma parte de nuestra travesía terrenal, pero ayudemos a nuestros jóvenes a darse cuenta de las innumerables maneras en que Jesucristo cambia fundamentalmente la trayectoria vital de los hijos de Dios. Por ejemplo, me asombra la forma en que mis jóvenes de barrios marginados de Boston se aferraron al Evangelio de Jesucristo y cómo esto los llevó a la misión y los condujo a la universidad, al matrimonio en el templo y actualmente a desempeñar funciones como padres y líderes de la iglesia. Es casi imposible
lo que ha sucedido en su vida si consideramos dónde empezaron. Me siento asombrado cuando pienso en un joven padre de San Antonio, a quien la hermana Gilbert y yo conocimos hace poco, quien temía que nunca conseguiría estar a la altura de las expectativas del Evangelio y que finalmente se dio cuenta de que ninguno de nosotros es perfecto y que solo en Jesucristo y por medio de Él podemos llegar a ser más de lo que somos como personas. Este es el hermano Luis Vargas con su esposa Andrea y su hija Sofía, la noche en que se comprometió a bautizarse después de 5 años de reunirse con los misioneros. Me quedé asombrado al ver su cambio y su creencia en Cristo. Y me quedé asombrado cuando me encontré con mi amigo John Russ, quien permaneció fuera de la iglesia durante 30 años a pesar de los fieles ejemplos de su esposa e hijos. En un momento de humildad asociado a una crisis familiar, el hermano Russ pidió una bendición y se comprometió a reunirse con las misioneras. Esa decisión condujo a su bautismo y al bautismo de su hijo y de su hija, lo cual lo situó en la senda de los convenios. En mi propia vida, me siento asombrado cuando escucho al Señor hablarme, confirmar mi testimonio y contestar mis oraciones por aquellos a quienes presto servicio en mis asignaciones y por aquellos a quienes ministro, incluso las necesidades de mis propios hijos. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo es asombroso. El Salvador cambia la vida de los hijos de Dios de maneras duraderas y poderosas. Él nos invita a cambiar y a ser mejores, a servir a los demás y a llegar a ser algo más de lo que podríamos ser por nosotros mismos. Enseñemos de maneras que muestren a nuestros alumnos cuán asombroso es realmente el Evangelio de Jesucristo. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tengo el privilegio de presentar al presidente M. Russell Ballard como nuestro orador principal. En vez de abarcar todo su historial y experiencias o su papel como presidente en funciones del Quórum de los 12, me gustaría presentar 2 historias que creo que reflejan el carácter y el compromiso de un hombre que ha liderado en esta iglesia durante casi 50 años. La primera se produjo en el momento del fallecimiento de su amada esposa Bárbara. Eso fue en 2018. Fue justo antes de la conferencia general. En las reuniones previas a la conferencia, el elder Holland había sugerido que él podía cubrir las responsabilidades del presidente Ballard esa semana para la capacitación de las autoridades generales, a lo que el presidente Ballard respondió: "No, elder Holland, en nuestra familia, cuando la vida es difícil, montamos y cabalgamos hacia el oeste". Si entienden la historia y que el presidente Ballard es descendiente de Hyrum Smith, entenderán el significado de esa declaración. La segunda historia fue una vez que el presidente Ballard estaba hablando en un evento de la Universidad Brigham Young Pathway. Acababa de regresar de realizar asignaciones consecutivas en la costa este y voló para dar un discurso en la noche de nuestra audiencia de BYU Pathway. Tenía algunos comentarios preparados, pero lo vi salirse del guión mientras el Espíritu lo impresionaba. Esa noche enseñó con poder y autoridad, y aunque yo sabía que estaba agotado por muchos viajes. El presidente Ballard ha pasado su vida como testigo de la iglesia restaurada y del Evangelio de Jesucristo, incluso en tiempos difíciles. Lo amamos y apreciamos mucho esta oportunidad que tenemos hoy de aprender de él, presidente Ballard. Well, good morning. Buenos días. Ciertamente, les han enseñado bien esta mañana y yo respaldo todo lo que han escuchado hasta el momento y ruego que el Señor me ayude a completar esta maravillosa reunión que estamos teniendo con ustedes, quienes tienen una gran responsabilidad tan grande. Es un placer estar con ustedes.
Quiero expresarles mi amor por cada uno de ustedes y espero que extiendan ese amor a sus familiares. También les traigo el amor de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles. Estamos agradecidos por sus esfuerzos extraordinarios y fieles por enseñar el Evangelio de Jesucristo, el cual bendecirá la vida y fortalecerá los testimonios de nuestros jóvenes miembros de la Iglesia. Quiero comenzar contándoles cómo Seminario bendijo mi vida. Plantó las semillas del testimonio del Evangelio y me ayudó a prepararme para la misión y mis oportunidades de liderazgo. Fui a Inglaterra. Como ustedes sabrán, soy tataranieto de Hyrum Smith, el hermano mayor del profeta José Smith. Mi madre es una Smith y soy bisnieto del presidente Joseph F. Smith, quien fue el 6º presidente de la Iglesia. También soy nieto de 2 apóstoles, los élderes Hyrum Mack Smith, el padre de mi madre, y Melvin J. Ballard, el padre de mi padre. Con estos hombres, como mis antepasados, ustedes podrían pensar que tenía el Evangelio muy arraigado en el corazón en mi adolescencia. Sin embargo, no fue así. Permítanme compartir un poco más acerca de mis padres y de mi vida antes de mi servicio misional. Mi padre tenía su propio concesionario de automóviles. En 1929, cuando yo solo tenía 10 meses, se produjo la Gran Depresión. Los problemas económicos derivados de la depresión provocaron un giro desafortunado para mis padres y para nuestra familia, en particular para mi padre. Dado a que mi padre se esforzó tanto por mantener a su familia en aquel difícil periodo de tiempo, ese esfuerzo lo alejó de la actividad en la iglesia. Después, cuando crecí y nuestra situación económica se estabilizó, mi padre compró una propiedad en las montañas al este de Salt Lake City y pasaba los domingos construyendo una cabaña. Y todos trabajábamos con él. No asistíamos a las reuniones de la iglesia como familia. El hecho de que mis padres dejaran de estar activos en la iglesia no me impidió asistir a los servicios de adoración con buenos amigos, algo que hacía cuando mi familia estaba en casa. Ni me impidió tampoco orar con mi adorable madre. Sin embargo, no asistía a seminario. Cuando estaba en el 2º año de secundaria, mi amiga Nedra Mortensen me preguntó por qué no asistía a seminario matutino. Así que al día siguiente comencé a asistir y lo hice todos los días a partir de ese momento. Seminario matutino empezaba a las 6:30 de la mañana, muy temprano para la escuela secundaria, al menos lo era para mí. Recuerdo que asistía en invierno, en aquellas mañanas frías y nevadas. Cuando comenzó mi último curso, se me eligió como presidente de seminario de la East High School. Mi asistencia a seminario es una de las cosas que me situaron en la dirección correcta en mi vida. En seminario, mi corazón se conmovió y se plantaron en mi alma las semillas del testimonio. No recuerdo todo lo que se enseñó,
pero sí recuerdo lo que sentía cuando estaba allí. Y también recuerdo que sentía que allí yo pertenecía. Agradezco por mis maestros de seminario, quienes, como cada uno de ustedes, dedicaron mucho tiempo a preparar lecciones significativas que propiciaran la presencia del Espíritu. También agradezco por cada maestro que enseñó a mis hijos cuando ellos crecían. Estudiábamos el Evangelio en familia, pero la instrucción adicional que recibían en seminario bendijo su vida en aquel entonces y continúa bendiciéndola en la actualidad. Como abuelo y como bisabuelo ahora, acabamos de dar la bienvenida a nuestro bisnieto número 100. Les doy las gracias a ustedes, los maestros que han enseñado y siguen enseñando a mis nietos. En nombre de todos los padres y abuelos de todo el mundo, gracias por sus sacrificios de preparar, enseñar, amar e invitar a cada uno de los hijos del Padre Celestial a venir a su Hijo, el Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, ustedes son importantes para el Señor y para su plan. Cada uno de ustedes contribuye a conmover el corazón de estos valiosos jóvenes. Su trabajo y su esfuerzo son extremadamente importantes para fortalecer a la nueva generación y para edificar el reino de Dios. Deseamos que sepan lo mucho que apreciamos su deseo de servir y sus fieles esfuerzos por enseñar y administrar los asuntos del programa de seminario e instituto en todo el mundo. Expreso mi aprecio al Elder Holland y al comité ejecutivo, al Elder Clark Gilbert en su función de comisionado y al hermano Chad Webb en calidad de administrador, y a todos los líderes de departamentos, a los miembros del personal y a todos los maestros. Los apreciamos, los amamos y agradecemos el devoto esfuerzo de todos por la educación religiosa. Como mencioné anteriormente, mi asistencia al seminario me ayudó a obtener un testimonio y a progresar en la senda de los convenios. Gracias a ello, pude ayudar a mis padres a volverse activos. Serví en una misión, algo que probablemente no habría sucedido de no ser por los buenos amigos a quienes llegué a conocer en seminario y que me sugirieron que también debería servir en una misión. Cuando discursé en la reunión sacramental, antes de la misión, mi padre asistió para escucharme. Esa fue la primera vez que recuerdo en mi vida que mi padre asistiera a la iglesia conmigo. Cuando regresé a casa de la misión, hablé con mis padres sobre la importancia de asistir a las reuniones de la iglesia. Mis padres decidieron volver a ser activos en la iglesia y aceptaron diversos llamamientos y asignaciones durante el resto de su vida. Recientemente, la iglesia hizo un análisis de los jóvenes de Utah. Una de las combinaciones de indicadores que hacía muy probable que los jóvenes fueran activos en la iglesia en los siguientes 5 años
era si asistían a seminario y tenían una recomendación para el templo. La División de Correlación e Investigación de la Iglesia también estudió el impacto de seminario, instituto y de las instituciones universitarias de la Iglesia. Ese estudio demostró que seminario era la influencia principal en lo que respecta a la actividad en la Iglesia. El testimonio, el sentimiento de pertenencia, el sentir el Espíritu y la devoción personal y familiar a lo largo de la vida. De modo que, hermanos y hermanas, están marcando la diferencia. Un poderoso espíritu de dedicación irradia de ustedes como discípulos del Señor Jesucristo. Gracias por llevar ese espíritu durante su vida y por llevar ese espíritu a sus salones de clase. Gracias por conmover los corazones de nuestros jóvenes y jóvenes adultos. Al pensar en la responsabilidad que tenemos de enseñar y conmover sus corazones, recuerdo una experiencia que tuve en el templo de Salt Lake hace muchos años. Durante una reunión de testimonios en el cuarto piso del templo de Salt Lake, con la primera presidencia del Quórum de los 12, el presidente Gordon B. Hinckley testificó sobre la importancia de que las personas interioricen el Evangelio y se mantengan ancladas a él. Dijo que para interiorizarlo, las personas necesitaban algo más que una conversión mental. Necesitaban una conversión espiritual. Y dijo que debemos ser capaces de llevar el aprecio por el Evangelio de la mente al corazón. Gracias por ayudar a que esto suceda con sus alumnos. El 25 de junio de 2015, semanas antes de convertirme en presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, y mientras prestaba servicio como presidente del Consejo Ejecutivo Misional, el presidente Russell M. Nelson habló en el seminario para líderes de misión de ese año. Enseñó que los misioneros llegan a ser cartas del Señor y dijo: en nuestra condición de agentes del Señor, tenemos el privilegio de predicar su evangelio. El apóstol Pablo enseñó un asombroso concepto. Declaró que cada agente, cada discípulo, sí, incluso cada misionero, puede llegar a ser una carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, grabada en tablas de carne del corazón. Doy testimonio que cada alumno puede sentir la influencia del Evangelio al asistir a seminario. Puede tener el Evangelio escrito en las tablas de carne de su corazón. Gracias por su preparación personal para hacer lo que ustedes hacen también: enseñar el Evangelio de Jesucristo, de forma que el Espíritu pueda conmover los corazones de los hijos de nuestro Padre Celestial. En el mundo en conflicto de hoy, estos jóvenes necesitan el gozo y la paz que ofrece el Salvador Jesucristo mediante su Evangelio. Necesitan sentir en su corazón el amor que nuestro Salvador siente por cada uno de ellos. Permítanme hablar de la edificación de los futuros líderes. Como saben, los jóvenes y los jóvenes adultos de hoy son nuestros futuros líderes. Ellos dirigirán o ya están dirigiendo a sus familias. Serán una influencia para sus vecinos y comunidades.
Todos serán líderes al enseñar en la iglesia, el hogar, la escuela o la comunidad. Algunas de ellas servirán en la primaria, las mujeres jóvenes o la sociedad de socorro, incluso en las presidencias. Algunos de ellos servirán en obispados como presidentes de estaca o como líderes de misión. Otros serán líderes de la iglesia mundial dentro de 20 o 30 años. Están enseñando a jóvenes que tienen un destino futuro que ustedes no conocen ni comprenden en este momento. Es muy posible que en una de sus clases tengan a un futuro miembro del quórum de los 12 apóstoles. Es algo que no saben, pero ruego que el Señor los bendiga para que puedan enseñar como si lo supieran. Para poder ser buenos líderes de la iglesia, nuestros jóvenes primero deben ser buenos líderes en sus propias casas. Enséñenles esto, especialmente a los hombres jóvenes, que ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, y por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia. Como maestros, céntrense y presten ayuda en la vida de aquellos a quienes enseñan. No solo los están preparando para el servicio misional o para estudiar en la universidad. Los están preparando para que lleguen a ser buenos padres y madres. Los están preparando para que sean buenos miembros y líderes de la iglesia. Los están preparando para que tengan éxito en todos sus proyectos en el futuro. Al mirar a cada uno de sus alumnos, visualicen qué estarán haciendo en 5, 10 o 20 años. Y luego, busquen inspiración de los cielos para saber cómo pueden ayudarlos a prepararse para ese momento. Ofrézcanles oportunidades de liderar. Como mencioné anteriormente, en mi último curso, fui presidente de seminario de la East High School. Mis maestros se arriesgaron conmigo al permitirme ser el presidente. No empecé a asistir a seminario hasta mi penúltimo año. No era un alumno de seminario con un historial comprobado de años de asistencia. Espero que estén atentos al joven o la joven con potencial y les den oportunidades. Ayuden a cada alumno a exigirse un poco más. No dejen que los alumnos hagan lo que quieran y luego esperen que lideren. Más bien enséñenles a liderar. Permítanles que lideren y luego continúen enseñándoles cómo liderar incluso mejor. Por ejemplo, cuando se llama a nuevos 70 autoridades generales, les proporcionamos oportunidades de enseñanza e instrucción. Antes de enviarlos a sus asignaciones individuales por el mundo. Y los llevamos a asignaciones con nosotros. Son hombres con mucha experiencia en el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, continuamos enseñándoles antes de dejarlos actuar por su cuenta. Varias veces al año, los miembros del quórum de los 12 apóstoles asisten a reuniones de los 70 para brindarles instrucción que los ayude a fortalecer sus testimonios y ser líderes más eficaces. Añadiría incluso que aprovechamos las ocasiones para enseñarnos unos a otros en el quórum de los 12, para viajar unos con otros y aprender los unos de los otros.
Uno podría creer que después de haber pasado tanto tiempo en nuestras asignaciones lo sabemos todo. No es así. El mundo cambia y las necesidades de las personas son distintas, en particular en distintos lugares del mundo. Por ello, como miembros del Quórum de los 12, miramos hacia adelante y esperamos enseñarnos unos a otros a ser mejores para desempeñar nuestra responsabilidad como apóstoles del Señor Jesucristo. Les pido que ayuden a nuestros futuros líderes. Muchos de ellos están deseando aprender de las experiencias de liderazgo de ustedes. El tiempo que ellos, como alumnos de seminario e instituto, pasan con ustedes es breve. Pero estén atentos a esos momentos en los que puedan influir en cada uno de ellos. Permítanme mencionar la necesidad de responder con precisión a las preguntas. Todos sabemos que hacer preguntas es una forma maravillosa de que los alumnos aprendan. La mayoría de las preguntas reflejan un deseo de aprender. Alienten, por favor, a los alumnos a hacer preguntas y luego ayúdenlos a entender cómo pueden encontrar respuestas mediante el estudio y la oración. El Evangelio brinda respuestas a la mayoría de las preguntas de la vida. Sin embargo, algunas no se podrán responder porque no tenemos la información necesaria para dar una respuesta adecuada. En esas situaciones, no especulen. No pasa nada si decimos no lo sé o no lo sabemos. Siempre estaremos seguros y protegidos si enseñamos la verdad, si enseñamos las cosas que sí sabemos. No se alejen de la verdad y no especulen sobre cosas que todavía no entendemos. En la mayoría de los casos, pueden proporcionar interpretaciones fieles, meditadas y exactas de las Escrituras, de la doctrina del Evangelio, de la historia de la Iglesia o de otros temas que sí comprendemos. Los aliento a ceñirse al curso de estudio que se les ha proporcionado y a usar las fuentes autorizadas. Simplifiquen. He usado esta expresión tantas veces en toda mi vida que mis hijos la pusieron en la lápida en la que yace mi querida esposa. Y algún día yo yaceré allí junto a ella. Y esta dice, simplifiquen. Cuando fallezca, espero que todos entiendan que es algo que consideré importante. Mantengan la simpleza del Evangelio. Es simplemente hermoso, claro y maravilloso. Al enseñar el Evangelio, simplifiquen y testifiquen a menudo del ministerio y de la misión divina de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Recuerden que Nefi se gloriaba en la claridad y que enseñó y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Testifico que a medida que enseñen, prediquen y testifiquen de Cristo, sus alumnos sentirán su testimonio y se regocijarán en la bondad de Jesucristo y de su Evangelio. Soy nieto del elder Melvin J. Ballard. Él sirvió como apóstol durante 20 años. Yo tenía 11 años cuando él falleció. Pero hubo muchas personas, una vez que ya yo maduré más, algo de lo que me di cuenta cuando
fui madurando, a quienes mi abuelo prestó servicio como apóstol y que lo escucharon predicar y lo escucharon enseñar. Una y otra vez me encontré preguntando a distintas personas en distintos lugares de todo el mundo, quienes lo habían escuchado enseñar y predicar el Evangelio. Y casi siempre recibí esta respuesta. No recuerdo exactamente lo que dijo, me decían, pero nunca olvidaré cómo me sentí. Ruego que aquellos a quienes enseñamos, quienes quizás no recuerden nuestras palabras, que nunca olviden cómo se sintieron cuando les enseñábamos las simples y hermosas doctrinas de Jesucristo. He hablado sobre la importancia de nuestras responsabilidades como maestros y administradores. Esas responsabilidades son realmente importantes y necesarias. Sin embargo, sus responsabilidades en sus familias son incluso mayores. Estamos aquí en esta tierra para formar parte de familias extensas, con la capacidad de crear y ocupar nuestro propio lugar en esas familias. Todas las circunstancias familiares son distintas. Sean cuales sean sus circunstancias, por favor, nutran y edifiquen esas relaciones familiares. Si están casados, pasen tiempo con su cónyuge. Pidan consejo de su cónyuge y síganlo. Fui un mejor padre, esposo y líder de la iglesia gracias al amable y amoroso consejo de mi amada esposa, Bárbara. Si no están casados, pidan consejo a sus padres, a los miembros de su familia o a alguien de confianza. Todos debemos edificar nuestras relaciones familiares porque durarán más allá de esta vida. Sus responsabilidades o su llamamiento como maestros en este programa terminarán, pero sus relaciones familiares son eternas. Al concluir mis palabras a ustedes con amor, pienso en el gozo que brinda el formar parte de esta importante y gloriosa obra con ustedes. Siento el mismo gozo que sintió Amón cuando dijo a sus hermanos y compañeros: «¡Cuán gran motivo tenemos para regocijarnos! Hemos sido hechos instrumentos en las manos de Dios para realizar esta gran obra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cantémosle loor. Sí, demos gracias a su santo nombre, porque Él obra rectitud para siempre. Mi gozo es completo. Sí, mi corazón rebosa de gozo, y me regocijaré en mi Dios». Mis queridos hermanos y hermanas y compañeros maestros, y los llamo compañeros maestros porque la responsabilidad principal de los miembros del quórum de los 12 apóstoles es enseñar. Testifico que como hijos de nuestro Padre Celestial podemos experimentar el gozo y la paz del Evangelio conforme lo vivimos y lo enseñamos. Obedecemos los mandamientos del Señor y andamos en la verdad. La vida, el ministerio y el Evangelio de Jesucristo brindan ese gozo. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo a sus discípulos: «Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo».
El profeta Lehi experimentó el gozo del fruto del Evangelio y deseó que su familia participara también de él. Él dijo, y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia. Pues sabía que su fruto era preferible a todos los demás. Hermanos y hermanas, estoy seguro de que cada uno de nosotros siente lo mismo que el apóstol Juan cuando dijo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El mundo de hoy es inestable debido a los desengaños, los desacuerdos, la insatisfacción, la discriminación, la falta de respeto, el desánimo y la angustia. El Evangelio de Jesucristo puede llevarnos a través de estos tiempos difíciles. El profeta Lehi enseñó un sencillo principio revelado por el Señor. Dijo, existen los hombres y las mujeres para que tengan gozo. En el nombre del Señor y por medio del santo apostolado, los bendigo a cada uno de ustedes y ruego al Señor que los bendiga para que hallen gozo en su familia, gozo en el Evangelio y gozo en sus responsabilidades como maestros o administradores en el maravilloso programa de seminario e instituto de la Iglesia. Nuevamente expreso mi amor por cada uno de ustedes y por sus alumnos. Comparto y dejo mi testimonio de que Jesucristo vive, que esta es su iglesia y este es su evangelio. Que el Señor los bendiga, mis queridos compañeros maestros, para que podamos con toda la energía de nuestros corazones no solamente conmover la mente, sino también el corazón de un mayor número de los hijos del Padre, quienes necesitan saber que Jesús es el Cristo, que Él ha levantado a un profeta, a saber, José, y ha restaurado la plenitud del Evangelio sempiterno, y que todo lo que es necesario para hallar paz y gozo en esta vida se ha revelado de nuevo y se encuentra en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Invoco sobre ustedes, de parte de la primera presidencia del Quórum de los 12 Apóstoles, y sobre sus familias, una bendición, y lo hago humildemente, en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Our beloved Father, Nuestro amado Padre, estamos muy agradecidos de estar reunidos en esta reunión anual de seminarios e instituto. Nos sentimos privilegiados de ser parte de esta obra en esta parte de tu viña. Estamos muy agradecidos de estar en la presencia del presidente Ballard por su sabiduría, experiencia y el legado, autoridad e instrucción. Es un tesoro tan grande para que todos utilicemos a través de este año con nuestras familias y en nuestra vida. Agradecemos por el elder Gilbert y su liderazgo como nuestro comisionado y lo capaz que es, al igual que el liderazgo del hermano Webb. Amamos a nuestros líderes. Sabemos, al igual que con las hermanas, tienen un mayor impacto en el programa de la iglesia y agradecemos todo lo que ellos hacen. Que rogamos que nos encanta ser maestros en la inspiración que recibimos y llevamos a cabo tu obra a través de las escrituras y de las palabras de los profetas, vivientes y apóstoles. Sabemos, Padre, que el Salvador es el único camino y estamos seguros de tener ese testimonio porque suplicamos que nos ayudes para que seamos mejores maestros y seamos inspirados y usemos las fuentes de ayudas que se nos han dado en esta reunión a través de todo el año y que lo hagamos una y otra vez. Agradecemos, Padre, por la restauración del Evangelio, por el profeta José Smith y por las llaves que existen el día de hoy en nuestro profeta Nelson. Nos llenamos de humildad al ser parte de esto y estar trabajando en estos últimos días. Y por favor, bendice a nuestros alumnos. Les amamos. Sabemos que hay muchas necesidades que han sido expresadas, pero sabemos que las respuestas y tenemos la confianza con fe y el plan y el propósito de nuestro Salvador y de la restauración. Te agradecemos por todas las cosas y rogamos que este año sea lleno de éxito y una gran bendición en las aulas y en la administración de esta gran obra y programa. Y lo decimos con humildad y con fe en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.